Familia hermosa, estamos felices porque está aquí con nosotros un gran amigo, el doctor Ángel Gracia. Él es director médico en Fundación Best y además de agradecer su visita, quiero que nos ayude a entender qué es en realidad esta gran fuerza de batas blancas que podemos encontrar desde hace 24 años a un lado de farmacias similares. Bienvenido, doctor Ángel Gracia. Qué gusto me da volverlo a ver y que esté con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias, Lucelena, por la invitación. También me da mucho gusto verte después de tantos años. Y desde luego, con mucho entusiasmo y muchas ganas de estar aquí en este programa, hablando de esta maravillosa institución que es Fundación Best, que se ha dedicado durante 24 años a servir a este país, a servir a sus pacientes y a mejorar la salud pública de México. De verdad es un placer, mucho gusto estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan y nos oyen. Ay, muchas gracias, doctor Ángel. Sabemos que no pertenecen a estas farmacias, es decir, no son empleados del doctor Simi, pero díganos, ¿qué características deben tener los médicos que se integran a los consultorios de Fundación Best? Mira, así es, Lucelena, como bien dices, los médicos no son empleados de las farmacias y esto tiene una razón. El que no tengan un compromiso comercial con nadie, el que tengan su autonomía y que puedan ellos ejercer de acuerdo a su buen saber y entender a los pacientes. No tienen compromiso de recetar algo, sino lo que el paciente requiere. Esto así lo formó don Víctor González y durante estos 24 años ha funcionado en forma correcta. Estos más de 13,000 médicos en 7,500 consultorios han funcionado de esta forma y ha sido muy exitoso. La gente lo entiende. La gente entiende que están los médicos para curar, no solamente para recetar tal o cual cosa que requiera un área comercial. No, los médicos estamos, como bien dice don Víctor, para curar. Esto es muy importante. ¿Qué características deben tener los médicos para estar en Fundación Best? Es muy sencillo. Primero, deben ser titulados, deben ser egresados de las principales escuelas y facultades de medicina del país. Tenemos médicos de todas las escuelas, de las 95 escuelas que hay en el país, tanto públicas como privadas. Y la otra característica es que tengan esa vocación de servicio, ese entregarse al otro, ese darle a la persona un poquito más, lo que nosotros hemos llamado durante la carrera, ese apostolado, pues, de darte al otro, de ayudarlo, de aliviarlo, no solamente de curarlo, sino de aliviar y acompañar. Estas son las características que debe tener un médico. Justo esa es la pregunta, doctor, que yo le iba a hacer en este momento. ¿Qué tipo de atención se otorgan en los consultorios de Fundación Best? ¿Con qué nos podemos encontrar cuando vamos a estos consultorios? Pues mira, Lucelena, lo que hacemos en todos los consultorios de Fundación Best es atender lo que se ha llamado en el sector salud el primer nivel de atención. En el sector salud hay 3 niveles. Nosotros nos dedicamos en primer nivel de atención. En el área privada somos la institución más grande en el país y atendemos del 80 al 90% de las enfermedades que se presentan en general en la población. Desde luego sabemos que hay enfermedades que son altamente especializadas y que podemos y debemos remitir correctamente, pero nos dedicamos a atender y solucionar este alto porcentaje de enfermedades. No solamente atendemos pacientes en consulta externa. También hay procedimientos que se hacen constantemente, como el poner una inyección, un lavado de oídos, la extracción de cuerpos extraños, alguna resección de una pequeña bolita, que es otra cosa, algunas suturas, poner un yeso, cosas que son el quehacer cotidiano en nebulizaciones cuando se permiten. En este momento no estaban permitidas las nebulizaciones por el riesgo de contagio por COVID, pero bueno, poco a poco se han ido retomando las nebulizaciones, pero por supuesto que se hacen. Y en estos momentos de COVID y post-COVID, pues nos hemos dedicado en cuerpo y alma a atender muchísimos pacientes de COVID y hoy a muchísimos pacientes que tienen este llamado síndrome post-COVID o long COVID, que ha sido como algo que se ha estudiado en este último año y que hemos visto gran cantidad de signos y síntomas, enfermedades que quedan, secuelas que hay en muchos pacientes de diferentes tipos, desde hormonales, problemas psicológicos, cardiovasculares, pulmonares, neurológicos,
se ha visto gran cantidad de problemas que ha traído este síndrome. Entonces, lo que hacemos mucho es apoyar a la gente, enseñarle a la gente, decirle que, alertarlos para que visiten a los consultorios. Que esta enfermedad, más nueva todavía que el COVID, pues nos ha venido a sorprender a todo el mundo. Porque, bueno, lo que yo digo es que durante la pandemia, el COVID-19, pues ha habido muchos retos. Nos platicaba hace un momento de todas estas secuelas. Platíquenos qué es lo que sucede para que la gente preste atención a estos síntomas y no se queden sin hacer nada, que visiten al médico para entender qué es lo que pasa. Y bueno, también me imagino que llevan un tratamiento. Así es, mira, lo primero que pasó cuando empezamos esta famosa pandemia, incluso antes de estar en México, la Fundación BEST, a través de la presidencia del grupo y a través de la vicepresidencia de salud, se preparó y nos preparó a todos para afrontarla. ¿Qué fue lo que hicimos? Se consiguieron en forma casi inmediata una gran cantidad de cubrebocas para mandar a los médicos. Se consiguieron caretas, no sé si recuerdas que estas caretas, porque se hablaba de que el COVID se transmitía incluso por el contacto en los ojos. Sí. Entonces se proveyó de esta gran cantidad de equipo, de lo que se llama hoy equipo de protección personal, guantes, batas, las caretas, a todos los médicos. Y esto fue la primera institución que de verdad los mandó rápidamente a todos. O sea que cuando llegó el COVID en la primera ola en forma fuerte, los médicos estaban preparados para recibirla. Es bien cierto que no sabíamos todo lo que hoy se sabe de COVID, pero los médicos estaban preparados. Además, se instaló un protocolo muy estricto para seguir en los que aún se sigue ahorita en estos momentos, desde la sana distancia, el lavado continuo de manos, el usar perfectamente el cubrebocas, porque también habrás visto que mucha gente usa el cubrebocas. Ay, sí, se lo bajan aquí arriba, o sea, el uso correcto del cubrebocas, el que los médicos pudieran decirle a sus pacientes que por favor cómo comportarse, cómo guardar la distancia, cómo ingresar al consultorio. Todo este tipo de cosas fueron protocolos muy importantes. Sanitización, por supuesto, las sanitizaciones en casos post-COVID. Hubo una indicación de que se tenía que hacer la limpieza cada 3 horas en los consultorios y en las salas de espera. Bueno, pues hubo una reacción inmediata que nos permitió afrontar estas 4 olas que llevamos hasta este momento. Y como dices tú, bueno, hoy nos enfrentamos al post-COVID y también, bueno, estamos, pues parte muy importante sigue siendo, por ejemplo, el enviar constantemente información a los médicos, información a los pacientes de qué es, cómo se trata, cómo se debe prevenir, etcétera. Platícanos, doctor, ¿qué actividades preventivas realizan los médicos comodatarios de Fundación BEST? Los médicos estamos hechos para curar, sí, para curar, pero también para prevenir. Fíjate que desde que empezó Fundación BEST se han instalado campañas preventivas de diferentes tipos. Algunas campañas nacionales y otras campañas locales. La medicina preventiva es muy importante, desde luego, cuando hablamos con los pacientes. Por ejemplo, si tú vas al consultorio y vas con tu hijo, tú vas como paciente, le decimos, a ver, te atiende el médico, pero se interesa en tu hijo, decirle, oiga señora, ¿cómo va la cartilla de vacunación? ¿Le está vacunando? Claro, recordarle a los papás que estén pendientes de sus hijos, de los niños. Doctor, ¿nos podría también comentar acerca de la calidad y la calidez con la que se atiende a los pacientes? Esos son los 2 pilares en los que está soportado el quehacer médico en Fundación. La calidad se refleja en esta parte que los médicos cariñosamente nos dicen, es que voy con el doctor fulano porque es reteatinado. Así lo dice. Sí. Entonces, ese ser atinado es producto de un largo proceso de académico, un largo proceso de reflexión, un largo proceso de entrenamiento a los que estamos sujetos todos los médicos, que nos permiten en un momento dado hacer un diagnóstico correcto, hacer un tratamiento, establecer un pronóstico para un paciente. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa con la calidad? Si no, nosotros hemos fomentado mucho que nuestros colegas comodatarios participen mucho en educación médica continua. Es obligación moral de nosotros, los médicos, los que nos dedicamos a la clínica, los que atendemos pacientes, estar constantemente actualizándonos. Pero, ¿qué pasaría si lo dejamos ahí nada más? O sea, si no la establecemos y los médicos no somos cálidos, si los médicos no nos damos hacia el otro, si no nos ponemos en tus zapatos,
si no sabemos lo que está sintiendo, si no sabemos lo que siente una madre al ver enferma a su hija o lo que siente la familia. Entonces esa atención con calidez es lo que complementa un buen quehacer en el consultorio. Cuando conjuntamos eso, pues los médicos, los pacientes agradecen mucho eso, por supuesto que tienen mucho más apego al tratamiento, por supuesto que van mucho más, y entonces es cuando se convierte uno en el médico de cabecera, en el médico de la familia. Algo que quisiera agregar a toda esta entrevista, decirle algo a todo nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando. Invitar a todos los pacientes, a toda la gente que visite en los consultorios, hay unos cercanos seguramente a su domicilio, y también invitar a todos los médicos que nos ven, que quieran sumarse a esta gran obra. Hay un consultorio para cada uno de ustedes en cualquier parte del país. Entonces, realmente los invitamos a formar parte de esta gran institución, con ese espíritu de servicio, con esa autonomía al momento de ejercer su profesión. Quedan cordialmente invitados. Agradeceremos que se pusieran en contacto con nosotros. Aquí están apareciendo, doctor, en este momento los teléfonos, los correos donde se pueden comunicar, ¿no es así? Así es, muchísimas gracias.